Capítulo 4. La formación de los catequistas. Primero, naturaleza y finalidad de la formación de los catequistas. A lo largo de los siglos, la Iglesia nunca ha descuidado dar prioridad a la formación de los catequistas. Al comienzo del cristianismo, la formación, que se vivió en forma vivencial, giró en torno al encuentro vital con Jesucristo, proclamado con autenticidad y testimoniado con la vida. El carácter de testimonio se convirtió en el marco específico de todo el proceso formativo, que gradualmente se introdujo en el misterio de la fe de la Iglesia. Especialmente en un periodo como el presente, es importante tomar en serio la rapidez de los cambios sociales y la pluralidad cultural con los desafíos que traen. Por eso la formación de los catequistas requiere especial atención, ya que la calidad de las propuestas pastorales están necesariamente unidas a las personas que las realizan. Frente a la complejidad y necesidades del tiempo que vivimos, es preciso que las iglesias particulares dediquen a la formación de catequistas las energías y recursos adecuados. La formación es un proceso permanente que, bajo la guía del Espíritu y en el seno vivo de la comunidad cristiana, ayuda al bautizado a tomar forma, es decir, a desvelar su identidad más profunda, que es la de hijo de Dios en una relación de profunda comunión con los demás. El trabajo formativo actúa como una transformación de la persona que interioriza existencialmente el mensaje del Evangelio para que ello pueda ser luz y orientación en su vida y misión eclesiales. Este proceso, que tiene lugar en lo íntimo del catequista, incide profundamente en su libertad y no puede reducirse simplemente a una instrucción o a una renovación de métodos pastorales. La formación, que también hace uso de las habilidades humanas, es ante todo una sabia obra de apertura al Espíritu de Dios que, gracias a la disponibilidad de los sujetos y la preocupación materna de la comunidad, conforma a los bautizados con Jesucristo, moldeando en sus corazones su rostro de hijo. Confróntese Gálatas 4:19. Enviado por el Padre para anunciar el mensaje de salvación a los pobres. Confróntese Lucas 4:18. La formación tiene como finalidad, en primer lugar, concientizar a los catequistas de ser, como bautizados, verdaderos discípulos misioneros, es decir, sujetos activos de la evangelización y sobre este fundamento, capacitados por la Iglesia para comunicar el Evangelio, acompañar y educar en la fe. Por lo tanto, la formación de los catequistas ayuda a desarrollar las habilidades necesarias para la comunicación de la fe y para acompañar el crecimiento de los hermanos. La finalidad cristocéntrica de la catequesis plasma toda la formación de los catequistas y les pide que sepan animar el camino catequístico que resalte la centralidad de Jesucristo en la historia de la salvación. Segundo, la comunidad cristiana, lugar privilegiado de la formación. La comunidad cristiana es el origen, el lugar y la meta de la catequesis. Es siempre desde la comunidad creyente que nace la proclamación del Evangelio, que invita a los hombres y mujeres a convertirse y seguir a Cristo. Y es la misma comunidad que acoge a aquellos que desean conocer al Señor y empeñarse en una vida nueva. La comunidad es el vientre en el que nace y crece la vocación específica al servicio de la catequesis. Es una comunidad real, rica en dones y oportunidades, pero no exenta de límites y debilidades. En esta realidad comunitaria, donde se hace una experiencia concreta de la misericordia de Dios, también se hace posible el ejercicio de la acogida y del perdón mutuos. La comunidad que experimenta la fuerza de la fe y sabe vivir y testimoniar el amor, anuncia y educa de una manera del todo natural. Por lo tanto, el lugar por excelencia para la formación del catequista es la comunidad cristiana, con la variedad de sus carismas y ministerios. Es el ambiente natural en el que se aprende y se vive la vida de fe. Dentro de la comunidad tiene un papel particular el grupo de catequistas, que, junto con los presbíteros, comparten mutuamente el camino de la fe y la experiencia pastoral. Así crece la identidad del catequista y se toma conciencia del proyecto evangelizador.
Al escuchar las necesidades de las personas, al hacer el discernimiento pastoral, al preparar, evaluar e implementar los itinerarios de fe, se va forjando un laboratorio de formación permanente para cada catequista. El grupo de catequistas es el contexto real en el cual todos pueden ser evangelizados continuamente y permanecer disponibles para nuevos aportes formativos. Tercero, criterios para la formación. En la formación de los catequistas deben tenerse en cuenta ciertos criterios que sirven de inspiración para los proyectos formativos. Dado que es necesario capacitar a los catequistas para la evangelización en el mundo de hoy, es necesario armonizar sabiamente y con la debida atención a las personas con las verdades de fe, el crecimiento personal y la dimensión comunitaria, el cuidado en las dinámicas espirituales y la dedicación al compromiso por el bien común. De manera concreta se deben considerar estos criterios. A. Espiritualidad misionera y evangelizadora. Es vital que durante todo el proceso formativo se respire la centralidad de la experiencia espiritual en una perspectiva misionera. Para evitar el riesgo de caer en un afán pastoral estéril, el catequista debe ser entrenado como un discípulo misionero, capaz de comenzar siempre desde su propia experiencia de Dios, quien lo envía a caminar al lado de los hermanos. Esta espiritualidad misionera entendida como un encuentro con los demás, un compromiso en el mundo y una pasión por la evangelización, alimenta la vida del catequista y salva del individualismo, del intimismo, de la crisis de identidad y de la debilidad en el fervor. B. Catequesis como formación integral. Se trata de formar catequistas para que puedan transmitir no solo una enseñanza, sino también una formación cristiana integral, desarrollando tareas de iniciación, de educación y de enseñanza. Se necesitan catequistas que sean, al mismo tiempo, maestros, educadores y testigos. Por esta razón, la formación de catequistas sabrá inspirarse también en la experiencia catecumenal, que entre otros elementos se caracteriza precisamente por esta visión de conjunto de la vida cristiana. C. Estilo de acompañamiento. La Iglesia siente el deber de capacitar a sus catequistas en el arte del acompañamiento personal, ofreciéndoles la experiencia de ser acompañados para crecer en el discipulado y enviándolos también a acompañar a sus hermanos. Este estilo requiere una humilde disposición para dejarse tocar por las preguntas y dejarse interrogar por las situaciones de la vida, con una mirada llena de compasión, pero también respetuosa de la libertad de los otros. La novedad a la cual está llamado el catequista radica en la proximidad, en la acogida incondicional y en la gratuidad con la que se pone a disposición para caminar junto a los demás, para escucharlos y explicar las Escrituras. Confróntese Lucas 24, del 13 al 35, Hechos 8, del 26 al 39. Sin establecer previamente el recorrido, sin pretender ver los frutos y sin reclamar para sí mismo. D. Coherencia entre los estilos formativos. Como criterio general hay que decir que debe existir una coherencia entre la pedagogía global de la formación del catequista y la pedagogía propia de un proceso catequético. Al catequista le sería muy difícil improvisar en su acción catequética un estilo y una sensibilidad en los que no hubiera sido iniciado durante su formación. E. Perspectiva de la disposición para aprender y de la autoformación. Las ciencias de la formación indican ciertas actitudes como condición para un futuro camino de formación. En primer lugar, es necesario que el catequista madure en la disposición para aprender, es decir, la voluntad de dejarse tocar por la gracia, por la vida, por las personas, en una actitud serena y positiva hacia la realidad para aprender a aprender. Además, la disponibilidad a la autoformación es lo que le permite al catequista hacer propio un método formativo y saber cómo aplicarlo a sí mismo y a su propio servicio eclesial. Se trata de entenderse concretamente como sujetos siempre en formación y abiertos a las novedades del espíritu,
de saber guardar y nutrir la propia vida de fe, de acoger al grupo de catequistas como recurso para el aprendizaje, de vivir actualizados. F. Dinámica del laboratorio en el contexto grupal, como una práctica formativa en la que la fe se aprende haciendo, es decir, valorando lo vivido, las contribuciones y las reformulaciones de cada uno, con miras a un aprendizaje transformador. Cuarto, las dimensiones de la formación. La formación del catequista incluye varias dimensiones. La más profunda hace referencia al ser catequista, incluso antes de hacer de catequista. De hecho, la formación lo ayuda a madurar como persona, como creyente y como apóstol. Esta dimensión hoy ha disminuido su fuerza también por la aceptación del saber ser con, que resalta como la identidad personal es siempre una identidad relacional. Además, para que el catequista pueda llevar a cabo su tarea adecuadamente, la formación también estará atenta a la dimensión del saber, lo que implica una doble fidelidad al mensaje y a la persona en el contexto en el que vive. Dado que la catequesis es un acto comunicativo y educativo, la formación no descuidará la dimensión del saber hacer. Las dimensiones de la formación de los catequistas no deben considerarse independientes entre sí, sino profundamente relacionadas, siendo aspectos de la unidad indivisible de la persona. Para un crecimiento armonioso de la persona del catequista, lo indicado es que el trabajo de capacitación tenga cuidado de no acentuar una dimensión respecto a otra, sino que busque promover un desarrollo equilibrado, interviniendo en aquellos aspectos que resulten más débiles. Por otro lado, el esfuerzo por adquirir estas habilidades no debe llevar a pensar en los catequistas como agentes competentes en diversas áreas, sino principalmente como personas que han experimentado el amor de Dios y que solo por esta razón se ponen al servicio del anuncio del reino. El conocimiento de sus propios limitantes no puede desanimar al catequista o hacer que rechace el llamado al servicio, más bien puede responder a esta vocación confiando en la relación viva con el Señor y en el deseo de vivir la vida cristiana con autenticidad y generosamente, poniendo a disposición de la comunidad los 5 panes y 2 peces. Confróntese Marcos 6:38. De sus propios carismas personales, procuramos al mismo tiempo mejorar la formación. Nuestra imperfección no debe ser una excusa, al contrario, la misión es un estímulo constante para no quedarse en la mediocridad y para seguir creciendo. Ser y saber ser, con madurez humana, cristiana y conciencia misionera. En la dimensión del ser, el catequista está entrenado para convertirse en testigo de la fe y custodio de la memoria de Dios. La formación ayuda al catequista a reconsiderar su propia acción catequística como una oportunidad para el crecimiento humano y cristiano. Sobre la base de una madurez humana inicial, el catequista está llamado a crecer constantemente en un equilibrio afectivo, sentido crítico, unidad y libertad interior, viviendo relaciones que apoyen y enriquezcan la fe. La verdadera formación alimenta, sobre todo, la espiritualidad del catequista mismo, de modo que su acción brote en verdad del testimonio de su vida. Por lo tanto, la formación sostiene la conciencia misionera del catequista a través de la interiorización de las exigencias del reino que Jesús ha manifestado. El trabajo formativo para la maduración humana, cristiana y misionera requiere un cierto acompañamiento a lo largo del tiempo, porque interviene en el núcleo que fundamenta el actuar de la persona. A partir de este nivel de interioridad, germina el saber ser como una habilidad natural necesaria para la catequesis entendida como un acto educativo y comunicativo. En la relación que es inherente a la esencia misma de la persona, se injerta la comunión eclesial. Confróntese Génesis 2:18.
La formación de catequistas se ocupa de mostrar y hacer crecer esta capacidad relacional que se expresa en la voluntad de vivir los lazos humanos y eclesiales de una manera fraterna y serena. Al reiterar su compromiso con la maduración humana y cristiana de los catequistas, la Iglesia llama la atención sobre la tarea de vigilar con determinación para que, en el desarrollo de su misión, se garantice a cada persona, especialmente a los menores y a las personas vulnerables, la protección absoluta contra cualquier forma de abuso. Para que estos casos, en todas sus formas, no ocurran más, se necesitan una continua y profunda conversión de los corazones, acompañada de acciones concretas y eficaces que involucren a todos en la Iglesia, de modo que la santidad personal y el compromiso moral contribuyan a promover la plena credibilidad del anuncio evangélico y la eficacia de la misión de la Iglesia. Por su servicio, el catequista desempeña un papel con las personas que acompaña en la fe y es percibido por ellas como una persona de referencia que ejerce cierta forma de autoridad. Por lo tanto, es necesario que ese papel se viva con el más absoluto respeto por la conciencia de la persona para evitar cualquier tipo de abuso, ya sea de poder, de influencia, económico o sexual. En el recorrido de la formación y a través de un diálogo honesto y con la guía espiritual, se les ayuda a los catequistas a identificar la forma correcta de vivir su autoridad como un verdadero servicio a los hermanos. Además, para no traicionar la confianza de las personas que les han sido confiadas, los catequistas han de distinguir entre fuero interno y el fuero externo, además de tener un gran respeto por la sagrada libertad del otro, sin violarla ni manipularla de ninguna manera. Saber, formación bíblico-teológica y conocimiento de la persona y del contexto social. El catequista también es un maestro que enseña la fe. De hecho, él hace del testimonio su primera virtud y no olvida que también es responsable de la transmisión de la fe eclesial. Por lo tanto, en su formación busca espacio para profundizar y estudiar el mensaje que debe transmitir en relación con el contexto cultural, eclesial y existencial del interlocutor. No se debe subestimar la exigencia de este aspecto de la formación, que además está íntimamente relacionado con el deseo de profundizar en el conocimiento de aquel que, en la fe, el catequista ya ha reconocido como su Señor. La asimilación del contenido de la fe como sabiduría de la fe se lleva a cabo principalmente a través de la familiaridad con la Sagrada Escritura, con el estudio del catecismo de la Iglesia Católica, de los catecismos de las iglesias particulares y de los documentos magisteriales. Por eso es necesario que el catequista conozca las principales etapas de la historia de la salvación, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y la historia de la Iglesia a la luz del misterio pascual de Jesucristo. Los núcleos esenciales del mensaje y de la experiencia cristiana, el símbolo de la fe, la liturgia y los sacramentos, la vida moral y la oración. Los elementos principales del magisterio eclesial con respecto a la proclamación del Evangelio y la catequesis. Además, en algunas partes del mundo donde conviven católicos de diferentes tradiciones eclesiales, los catequistas han de tener un conocimiento general de la teología, la liturgia y la disciplina sacramental de sus hermanos. Finalmente, en contextos ecuménicos y de pluralismo religioso, se debe cuidar que los catequistas conozcan los elementos esenciales de la vida y de la teología de otras iglesias, de comunidades cristianas y de otras religiones, para que con respecto a la identidad de cada uno, el diálogo sea auténtico y fructífero. Sin embargo, al presentar el mensaje, es necesario tener cuidado en cómo hacerlo para que pueda ser aceptado y recibido positivamente. Por tanto, es necesario conciliar a. el carácter sintético y querigmático, de modo que los diversos elementos de la fe se presenten en una visión unitaria y orgánica, capaces de tocar la experiencia humana. B. La calidad narrativa del relato bíblico,
que comporta un acercamiento a las Escrituras en la fe y en la tradición de la Iglesia, de modo que se perciban esas palabras como vivas, para que todo fiel reconozca que también su existencia personal pertenece a esta misma historia. C. Un estilo catequético de los contenidos teológicos que valora las condiciones de vida de las personas. D. Un conocimiento de tipo apologético que muestre que la fe no se opone a la razón y evidencia las verdades desde una correcta antropología, iluminada por la razón natural, subrayando el papel de los preámbula fidei para desarrollar un nuevo discurso sobre la credibilidad, una apologética original que ayude a crear las disposiciones para que el Evangelio sea escuchado por todos. Junto con la fidelidad al mensaje de fe, el catequista está llamado a conocer a la persona concreta y el contexto sociocultural en el que vive. Como todos los cristianos, aún más los catequistas, vivan en muy estrecha unión con los demás hombres de su tiempo y esfuércense en penetrar su manera de pensar y sentir, cuya expresión es la cultura. Gaudium et Spes, 62. Este conocimiento llega a través de la experiencia y de la continua reflexión sobre ella, pero también gracias a la preciosa contribución de las ciencias humanas, a la luz de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Entre las ciencias debe darse especialmente importancia a la psicología, la sociología, la pedagogía, las ciencias de la educación y de la comunicación. La Iglesia se siente invitada a dejarse interpelar por estas ciencias, por su valioso aporte que dan a la formación de catequistas como a la tarea catequética misma. De hecho, la teología y las ciencias humanas se enriquecen mutuamente. Algunos criterios guían el uso de las ciencias humanas en la formación de los catequistas. El respeto por la autonomía de las ciencias. La Iglesia afirma la autonomía legítima de la cultura y especialmente de las ciencias. Gaudium et Spes, 59. Discernimiento y evaluación de las diferentes teorías psicológicas, sociológicas y pedagógicas para apreciar su valor y reconocer sus límites. Las contribuciones de las ciencias humanas se reciben en la perspectiva de la fe y sobre la base de la antropología cristiana. Saber hacer, formación pedagógica y metodológica. En la dimensión del saber hacer, el catequista es capacitado para crecer como educador y comunicador. El catequista es un educador que facilita la maduración de la fe que el catecúmeno o catequizando realiza con la ayuda del Espíritu Santo. Lo primero que hay que tener en cuenta en este decisivo aspecto de la formación es respetar la pedagogía original de la fe. El catequista, reconociendo que su interlocutor es un sujeto activo en el cual la gracia de Dios actúa dinámicamente, se presentará como un facilitador respetuoso de una experiencia de fe, de la cual él no es el protagonista. La formación pedagógica del catequista tiende a desarrollar ciertas actitudes como a. La capacidad de libertad interior y gratuidad, de dedicación y coherencia para ser un testigo creíble de la fe. B. La capacidad de comunicación y de narración de la fe como habilidad de presentar la historia de la salvación en una forma vital, de tal manera que las personas puedan sentirse parte de ella. C. El desarrollo de una mentalidad educativa, que implica la voluntad de construir relaciones maduras con las personas y la capacidad de guiar las dinámicas del grupo, favoreciendo la activación de los procesos de aprendizaje tanto individuales como comunitarios. D. La gestión serena de las relaciones educativas en su calidad afectiva, entrando en sintonía con el mundo interior del otro y disponiéndose a que pueda expresar sus propias emociones. E. La capacidad de preparar un itinerario de fe que consiste en considerar las circunstancias socioculturales, desarrollar un plan realista de acción, usar con creatividad lenguajes, técnicas y herramientas, saber evaluar. En el proceso educativo, lugar rico para el crecimiento y el diálogo, también se experimentan errores y limitaciones. Requiere paciencia y dedicación.
Es bueno madurar la disponibilidad para ser educado mientras se educa. De hecho, la experiencia en sí misma es un laboratorio de capacitación en el que el aprendizaje es más profundo. Como educador, el catequista también tendrá la función de mediar la pertinencia a la comunidad y de vivir en el servicio de la catequesis como un estilo de comunión. De hecho, el catequista lleva a cabo este proceso educativo no individualmente, sino junto con la comunidad misma y en su nombre. De ahí que sepa trabajar en comunión, buscando el acuerdo con el grupo de catequistas y con los otros trabajadores pastorales. Además, está llamado a cuidar la calidad de las relaciones y a animar las dinámicas del grupo de catequesis. Quinto, la formación catequética de los candidatos al orden sagrado. En la preocupación de la Iglesia por la catequesis, la responsabilidad recae en aquellos que han sido constituidos como ministros de la palabra de Dios por el sacramento del orden. De hecho, la calidad de la catequesis en una comunidad depende también de los ministros ordenados que se ocupan de ella. Por esta razón, a lo largo del proceso formativo de los candidatos a las órdenes sagradas, no puede faltar una instrucción específica sobre el anuncio y la catequesis. Confróntese Optatam Totius 19. Una adecuada formación de los futuros presbíteros y diáconos permanentes en esta área se verá luego en frutos concretos: pasión por el anuncio del Evangelio, capacidad de catequizar a los fieles, habilidad para dialogar con la cultura, espíritu de discernimiento, voluntad de formar y colaborar con catequistas laicos, capacidad para diseñar creativamente caminos de educación en la fe. Se implican también a los candidatos a las órdenes sagradas los mismos criterios formativos ya enunciados anteriormente. Por lo tanto, es necesario en los seminarios y en las casas de formación: a. Empapar a los candidatos a través de la formación espiritual de un espíritu misionero que los impulse a anunciar explícitamente el Evangelio a aquellos que no lo conocen y a no descuidar la educación en la fe de cada bautizado. B. Garantizar experiencias de primer anuncio y ejercicios en las diversas formas de catequesis. C. Introducirlos en un conocimiento detallado y profundo del catecismo de la Iglesia Católica. D. Profundizar el ritual de iniciación cristiana de adultos como una herramienta preciosa para la catequesis y la mistagogía. E. Dar a conocer las orientaciones relacionadas con la catequesis de su propia iglesia particular. F. Asegurar en el plan de estudios el conocimiento de la catequesis, del magisterio en esta materia y de las demás ciencias humanas. Los obispos se encargarán de integrar las indicaciones antes mencionadas en los proyectos formativos de sus seminaristas y candidatos para el diaconado permanente. También prestarán una especial atención a la formación catequética de los presbíteros, especialmente en el contexto de su formación permanente. Esta atención tiene la intención de promover la actualización catequético-pastoral necesaria, que dará a los presbíteros un mayor y directo afianzamiento en la acción catequística y al mismo tiempo les ayuda a sentirse partícipes en la formación de los catequistas. Sexto, centros para la formación. Los centros de formación básica para catequistas. Los centros de formación básica para catequistas con enfoque parroquial, interparroquiales o el diocesano, tienen la tarea de proponer una formación sistemática fundamental. Es recomendable una formación básica sobre los contenidos esenciales, presentados de manera sencilla, pero con un estilo formativo apropiado a las necesidades actuales. Esta formación, que tiene el valor de ser sistemática, ya que garantiza una visión global, es de todas maneras una formación de calidad, asegurada por formadores especializados con gran sensibilidad y experiencia pastoral. Además, al permitir el intercambio y el conocimiento con otros catequistas, se alimenta la comunión eclesial. Los centros de especialización para responsables y animadores de la catequesis. Los centros de especialización de carácter diocesano, interdiocesano o nacional
tienen el objetivo de promover la formación de animadores y responsables, tanto de catequesis como de catequistas, que pretenden especializarse en este servicio de una manera más estable. El nivel formativo de estos centros es más exigente y, por lo tanto, la intensidad educativa es más prolongada y pide más tiempo. Partiendo de una base formativa común de corte teológico y antropológico, para llegar luego a los laboratorios formativos más experimentales, estos centros cultivan las especializaciones catequéticas que se consideren necesarias para las exigencias particulares del territorio eclesial. Es, pues, necesario tener la capacidad de promover la formación de responsables que a su vez garanticen la formación continua de los otros catequistas y puedan asegurar el acompañamiento personalizado de los participantes. Quizás sea apropiado que la oferta de estos centros, con la colaboración de otras oficinas pastorales de la diócesis o de la iglesia particular, se dirija a los responsables de los diferentes sectores pastorales, se convierta en centros para la formación de agentes de pastoral. Los centros superiores para expertos en catequética. Los centros superiores para expertos en catequética, a nivel nacional o internacional, ofrecen a los presbíteros, diáconos, personas consagradas y laicos una formación catequética de nivel superior, con el objetivo de preparar a los catequistas responsables de la catequesis a nivel diocesano o en el ámbito de las congregaciones religiosas. Además, estos centros superiores forman a profesores de catequética para seminarios, casas de formación y promueven también la investigación en el campo catequético. Están estructurados como verdaderos institutos universitarios en cuanto a su organización de los estudios, duración de los cursos y condiciones de admisión. Dada su importancia para la misión eclesial, es deseable que los institutos de formación catequética ya existentes se fortalezcan y que puedan crearse otros. Los obispos deben tener especial cuidado para elegir las personas adecuadas para dirigir estos centros, sostenerlos de tal manera que nunca falten en sus respectivas diócesis los expertos